Esta noche hemos invitado al director de planificación del Ayuntamiento de Arnuero para que nos acompañe unos minutos. Está con nosotros Ramón Meneses. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Voy a empezar preguntándote, ahora que acaba de terminar el verano también yo y está a punto de comenzar la Navidad, pero ahora que hemos acabado en la zona oriental de Cantabria con esa vorágine del verano, ¿qué balance se hace desde el Ayuntamiento de Arnuero? ¿Hacéis un buen balance? ¿Cómo ha ido el verano? Pues sí, la verdad es que tenemos unas sensaciones muy agradables, tanto en lo que respecta al flujo de visitantes, a la movilidad que ha habido en el transcurso del verano, pero también en toda la programación que hemos sido capaces de sacar adelante, que cada año es más grande, más exhaustiva, y entonces implica un esfuerzo notable. Y bueno, pues al final vas llegando al final del verano, que como tú no lo has dicho muy mal al entrar, porque casi ya llegamos a octubre con el final del verano. Me refiero más allá de las fechas climatológicas, ¿no? Antes el verano terminaba a finales de agosto y ahora ya todo septiembre prácticamente forma parte de ese paquete. Y muy cansados, con una especie de agotamiento, llegando ahí con el cuello como los corredores a la meta, pero con una sensación muy positiva de que la gente ha recibido con mucho gusto y mucho agrado todo lo que se les ha ofertado. En vuestro caso, esa palabrota que es la desestacionalización del turismo es también uno de los objetivos, sí, ¿no? Bueno, a ver... ¿O no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que yo lo diría que es un objetivo antiguo, ¿vale? Porque sí es cierto que a todos nos hubiera gustado pues, tener el clima de Almería o de Alicante y que hubiese más meses de sol y calorcito, y eso solo ya te amplía la temporada. Pero lo cierto es que trabajamos con la materia prima que trabajamos, y sí que se está consiguiendo, más que desestacionalizar ese turismo masivo de verano, el que exista otra oferta de turismo durante el año, mucho más baja, con mucha menos afluencia, pero que está dando pie a que sí exista un desarrollo económico y un sector del turismo que puede estar todo el año activo y que puede sobrevivir bien dedicándose a ello. Yo creo que esa es la parte de ganancia que tenemos, porque de los de verano no sacamos a nadie, esos siguen repitiendo. Los de verano van a venir siempre, ¿no? Sí, sí. Y si no son unos, son otros, pero porque no vienen más, porque está lleno, está, como dicen ahora los jóvenes, sold out, ¿no? Turismo relacionado, esa oferta turística que se ofrece o que tenemos disponible en la zona durante todo el invierno también, relacionada con la gastronomía, relacionada con lo cultural, porque evidentemente ya no puede ser la de naturaleza quizá un poco también. Sí, bueno, hombre, en el invierno tenemos muchísimas cosas que sacar a luz. ¿Qué ocurre? Que, por una parte, la gente tiene un tiempo limitado para disfrutar de sus vacaciones o de sus días libres, ¿no? Entonces, procuramos todos buscar una parte estacional en que la climatología te favorezca en cuanto a sol, calor, días más largos, etcétera, ¿no? Fuera de ahí, también nos reservamos nuestras pequeñas escapadas de fin de semana o un poquito más largas, buscando alternativas. Y ahí es donde yo creo que es interesante lanzar un sector en el que tenemos una naturaleza sorprendente, en el que tenemos un patrimonio cultural e histórico de primera magnitud, y que te voy a decir de la gastronomía que es, pues, vamos, yo diría que imbatible, ¿no? O sea, hay muchos sitios iguales, pero mejores que Cantabria, pocos. Mira, de hecho, la última vez que yo, no digo que 11TV, que la tele habrá ido, los compañeros habrán ido en fechas posteriores, pero yo la última vez que me desplacé por allí en trabajo era con motivo de la feria del vino y del tomate y el pimiento, que se ha convertido también ya en pues en una especie de referente, ¿no? Sí. La del vino lleva menos ediciones, ¿qué llevaba? ¿4? La del vino 3. ¿Tres? La del vino 3 y la del pimiento 13. Y sí, son referentes, especialmente la del pimiento, que fue la primera, la que empezó el tirón, y donde realmente tenemos un producto único y exclusivo, que es el pimiento de isla, marca de calidad controlada, con lo cual sí es cierto que hay una pequeña producción que no es estrictamente en isla,
en aledaños, Ajo, proximidades, pero porque no hay denominación de origen ni delimitación geográfica, pero sí tiene que cumplir unos estándares de calidad que son los que establece la marca de calidad controlada. Y tenemos la suerte de que eso se produce prácticamente solo en Isla, que además es un producto muy exclusivo porque, por desgracia, y ahí es una de las facetas donde más trabajo estamos poniendo ahora, pues son generaciones de personas muy mayores que han ido disminuyendo el elenco de profesionales agropecuarios que cultivan nuestro pimiento de Isla, y los jóvenes que se van enganchando a la actividad, que ahora vamos consiguiendo que haya nuevas iniciativas y que vaya la gente mirando el campo de otra manera, desde otra perspectiva, pero es cierto que se tiran más a productos que en faceta invernadero y en consumo son más productivos, ¿no? Entonces, sí que el pimiento de Isla sigue en lo más alto, la producción cuesta que se mantenga, por eso que te digo, hay hijos de estos productores pues que se dedican mucho más al tomate. ¿Por qué? Porque el tomate todo el mundo come ensalada, ¿sabes? Mucho, desde el punto de vista gastronómico, sí, se consume más, ¿no? Hay salsa de tomate y es mucho más fácil de colocar en muchas comidas. El pimiento hay mucha gente que no le gusta o que no está tan imbricado en la gastronomía. Bueno, hay que cocinarlo, es otra cosa. Pero bueno, pero aún así la producción que se hace no llega ni de lejos a la demanda que podría llegar a tener. Y en esa línea es donde hemos observado que, por ejemplo, este año hemos tenido ocasión de presentar a un productor que hizo el paso de la familia, digamos, agroganadera a hostelería, que ha estado muchos años en hostelería y que regresa al sector primario para cultivar pimiento a gran escala, sabiendo que lo que va a hacer con él es una posterior elaboración para que ese producto vaya teniendo salida durante muchos meses. Porque el producto fresco tiene un periodo, el pimiento es un mes, y fuera de ese periodo es difícil. Los particulares llevan toda la vida conservándolo, embotando, haciendo congelación, etcétera. Pero a nivel de consumo, de comercialización, no se había producido. Y ya empieza a haber este tipo de tendencias. Tengo información de más proyectos que están por ahí. Ya bueno, van surgiendo cosas. Van surgiendo cosas. Y lo mismo fue el vino, ¿no? El vino, lo decía, la feria es un poquito menos importante porque tiene menos trayectoria, pero también evidentemente porque tenemos una sola bodega. Ha habido 3 emprendedores que echaron la casa por la ventana y dijeron vamos a recuperar el Chacolí, la que está en la enciclopedia Madoz desde hace 200 años, ya ha desaparecido, y vamos a recuperar esa tradición, y porque me imagino que les gustaría el tema del vino y tal, ¿no? Pero es de momento lo único, entonces tampoco tenemos esa capacidad. Nos hemos orientado un poco a lo que es la denominación de la IGP, Vino Costa de Cantabria, invitando a bodegas de toda Cantabria que estén dentro de esa denominación, pero claro, tiene que tener su trayectoria, su recorrido, tiene que ir ganando peso. Oye, ¿y el ecoparque Trasmiera, cómo de importante es para el ritmo de la vida de la zona? Bueno, yo diría que es ya imprescindible, o sea, es un motor. ¿Es el timón ahora? Sí, yo creo que se ha ido calando, ¿no? Como la lluvia fina que decimos aquí. No ha sido una tormenta de verano que pasó y estuvo una temporadita y se fue, sino que llevamos ya desde el 1999 que aprobamos en el ayuntamiento el proyecto, como tal proyecto, hasta 2002 que se hizo el molino, 2003 el Observatorio del Arte y así sucesivamente. Y son muchos años en los que se ha marcado una línea y en la que ha ido convergiendo también un poco la actividad clásica municipal. Es decir, el planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana, la ordenación territorial, las ordenanzas de protección del patrimonio y del medio ambiente, todo ha ido conciliando en torno a ese perfil de futuro, en esa proyección de futuro del municipio de integración, ¿no? De desarrollo socioeconómico, social, calidad de vida de los residentes y buena acogida de los visitantes, ¿no? Que también es importante, y que ese desarrollo no sea contrario o contraproducente a la conservación, tanto paisajística, ambiental, como de todo el tema de cultura, tradiciones, etcétera, que se han recuperado y hemos hecho mucho esfuerzo en que se recupere. Es que no es un asunto baladí esto que acabas de mencionar, que, por ejemplo, el planeamiento urbanístico o el desarrollo del municipio como tal vaya acorde al desarrollo
pues casi económico también del municipio, ¿no? O al futuro que se plantea para él. Bueno, esto fue una decisión que se tomó en un momento de crisis, como suele ocurrir las grandes oportunidades, ¿no? En que el municipio se vio abocado a una situación muy difícil y en el que quien en ese momento tenía el timón del ayuntamiento, que era el alcalde, actual todavía, José Manuel Igual, pues tomó la opción de cambiar el modelo de crecimiento de ese municipio urbanístico, desarrollista, un poco en línea con toda la costa oriental, y se echó un frenazo, se buscó alternativas que eran, como se ha demostrado, de largo recorrido, pero ahora con mucho peso específico, ¿no? Yo creo que ahora mismo todos esos soportes que yo he citado constituyen una malla difícil de romper, ¿no? Es una inercia ya que, hombre, nadie está libre de, como decía aquí, de cometer un pecado de que se haga alguna cosa mal o que se parezca peor, pero digamos que el contexto general de moderación del crecimiento en todas las líneas y equilibrado, y que va de la mano un poco con la tradición que se había vivido pues hasta los años 60-70, que es cuando empezó a haber un boom. Sí, un boom, una ruptura total, con un desarrollo que venía siendo muy lineal. Apareció de repente ese boom turístico de la mano de los franceses y claro, pillaron zonas que eran maravillosas, un atractivo de naturaleza, de playas, de todo excepcionales, y no hubo en ese momento cabezas a nivel superior, me refiero no ya municipal solo, sino a nivel superior, que preveyesen que aquello de forma descontrolada podía acabar con tal. Ahí nos salvó el clima, porque no estamos en el Mediterráneo, no sucede lo que hemos hablado al principio de esas temporadas tan altas. 10 meses de sol al año, ¿no? Y de esa conexión tan fácil para los madrileños o otras comunidades grandes, y eso en parte pues hizo que este crecimiento fuese muy grande, pero aún así, bueno, pues ya digo, el ecoparque nació como un proyecto estratégico de desarrollo local y como tal se ha seguido sus pautas, se han ido completando y además se ha visto que es un ente vivo porque se ha ido retroalimentando. Se hicieron todos los proyectos iniciales, más o menos en la programación inicial, pero se han ido incorporando nuevos proyectos como toda la rehabilitación del casco histórico de Isla, que no estaba en el proyecto original, pero que cuando vas trabajando, conociendo, finalizando proyectos y ves que hay cosas que te demandan su atención y bueno, pues las integras, les das forma, vas renovándote. Y ese ha sido nuestro esquema desde hace 30 años aproximadamente. Cada 10 años empezó el Plan Estratégico Ecoparque Trasmiera, después en el 2008 se aprobó Arnoro 2020 y ahora estamos con el Plan de Sostenibilidad Turística, que viene a ser la tercera década, un poco ya para rematar muchas cosas en cuanto a lo que es la oferta turística y lo que es el contenido. ¿Cómo vais con el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística? Que antes me has apuntado el dato que yo no lo tenía exacto, 3.800.000 euros, que es mucho dinero, 22 proyectos me has dicho. Pues mira, estamos un poquito de los nervios pero están casi todos los municipios igual. Bueno, me imagino, sí, porque al final por los plazos, los plazos son muy perentorios, porque nosotros presentamos un plan que estaba pensado para 3 años, una planificación trianual, que luego entre los procesos administrativos de la Consejería, del Ministerio, de Europa, de esto y lo otro, se quedó reducido realmente de ejecución a 1 año y medio, y claro, es muy difícil encajar lo que tú planificas para 3 años en la mitad de tiempo. Hubo que reformular, como consecuencia de ello, reducir las actividades. O sea, ¿habéis tenido que cambiar proyectos incluidos dentro de este plan con motivo del retraso que sufristeis a la hora de recibirlo? A finales de 2024 quisimos ser un poquito más... realistas, quizá. Eso es, más realistas, esa es la palabra, en cuanto a la capacidad y posibilidad de desarrollar muchos proyectos que nos hubieran encantado, pero que les faltaba definición, que requerían de proyectos técnicos, probablemente de permisos sectoriales de otras entidades. De otras administraciones que pueden tardar. Entonces, al final, se hizo una revisión, se reformuló el proyecto, se incorporaron otro tipo de proyectos más sencillos de ejecutar, se redujo de 45 a 22, casi la mitad de actuaciones, muchas de ellas se fusionaron, había mucho detalle en el proyecto original porque se quería llegar
justo a lo más, hacerlo lo más detallado posible, pero eso dificultaba mucho la gestión y ahí estamos, pero aún así con todo, con muchos quebraderos de cabeza, con dificultades, con mucho esfuerzo por parte de todos los técnicos del ayuntamiento y bueno, intentando llegar a cumplir el 100% dentro del plazo. El plazo termina en 2026. Claro, bueno, hay que ejecutar antes de que acabe el plazo y además en este caso parece que no va a caber prórroga, ¿no? Eso vienen diciendo desde el principio, yo ahí no sé, no está en nuestra mano. Parece ser que se han elevado consultas, me imagino, a la Comisión Europea de la que dependan este tipo de fondos y que mantienen el plazo como un hito irrenunciable, pero yo entiendo que al final tendrá que haber un pequeño margen de flexibilidad en que si tienes lanzadas las actuaciones, están contratadas, están en ejecución, estás en un 90% y les falta un remate, van a decir, oye, pues mire, aquí cortamos y se acabó, paren las obras, mándenlas para casa. O páguenlo ustedes y se quedan sin la subvención. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va. ¿Qué proyectos, de esos proyectos por valor global de 3.800.000 euros, cuáles destacamos o cuáles son los que más van a llamar la atención de los vecinos y vecinas y también de quienes visitamos? Bueno, pues así, a grandes rasgos, porque si no nos tiraríamos aquí Sí, a ver, que son, toda la noche, que son 22, nos agotamos el programa, ¿no? Pero bueno, en grandes rasgos y coincidiendo con los 4 ejes en los que se ajusta el plan, el proyecto, tenemos mucho trabajo para mejorar la infraestructura verde, la red de infraestructuras verdes que llamamos nosotros, que es toda la red de senderismo, de naturaleza, rutas verdes, todo eso, ¿no? Y también conectado con la realidad física del territorio, de manera que también se mejora la movilidad en los pueblos, en los barrios, se conectan estos barrios con esa red peatonal, en fin, teníamos una estructura ya muy estable de sendas, por ejemplo, que se hicieron ya en el 2003, la red de sendas del ecoparque, que se llamaron los caminos de una tierra de mareas. ¿Por donde me pierdo yo, quieres Por decir? donde te pierdes tú, porque ahora... Porque yo, para mí, yo cada vez que voy es un galimatías, digo, pero si siempre llego al Observatorio del Arte, pero cada vez que voy por un camino diferente. Bueno, pero llegas, ¿no? No, sí, siempre llego. Así cada vez conoces un recorrido más atractivo. Es como lo de todos los caminos conducen a Roma, pues todos conducen al Observatorio del Arte. A mí me pasa eso. Pues sí, bueno, es un poco de aquel trazado que se hizo de sendas 2003, que era muy completo, pues muchas con el tiempo, por supuesto toda la señalización y demás pues ha ido desapareciendo porque se estropea, se cae, se arruina y incluso sendas que dejaron de practicarse pues se cerraron otra vez y bueno, pues ahí hay un proyecto de plan de sendas que es un eje, una estructura ósea de todo el municipio en el que en esta ocasión hemos intentado se vertebre también en la conexión con todos los barrios o con todos los elementos que son de interés para la población local. Y a partir de ahí actuaciones también en los núcleos rurales con peatonalizaciones o semi-peatonalizaciones, con mejoras de drenajes, de acabados de zonas, generación de áreas recreativas, en fin, hay un montón de proyectos entre los ejes 1 y 2 que van todos en esa línea de mejorar el entorno, de alguna manera mejorar el entorno ambiental y la conexión, la movilidad, reducir la accesibilidad también, ¿no? Mitigar todos los procesos de cambio climático mediante la reducción de combustión, introducción de más de vehículo eléctrico, bueno, esto es un poco dicho en grosso. Y luego están los ejes 3 y 4 que son un poco las actuaciones que vienen a modernizar este ecoparque que ya decía antes, lleva 20 y tantos años funcionando y bueno, pues requiere pues, temas de digitalización, de mejoras de marketing, de mejoras de comunicación como web, app turística, información que hoy en día con la tecnología que existe es fácil dar al día, al momento, ¿no? Pues estado de las playas, pues es tener un soporte que te permita que el socorrista cuando llegue diga bandera verde, temperatura 22, etcétera, ¿no? Cosas sencillas pero que no tienes al alcance cuando es un municipio pequeñito con un presupuesto muy bajo y esto pues te permite ahora poder lanzar eso. También se va a aprovechar hacer un remozado de todos los centros del ecoparque que tienen sus añitos y sus canas, entonces hay que darles un restyling, mejorar aspectos museográficos porque
Ha sido una de las cosas muy satisfactorias, es que llamamos a la empresa que en su día hizo el plan Ecoparque Trasmiera a que nos hiciese una revisión de estado actual, ¿no? Antes de afrontar el plan de sostenibilidad turística, porque ya sabíamos que iba a ser un eje importante. Y bueno, el resultado fue, joder, que bien ha sobrevivido esto al tiempo, porque es que han pasado 20 años desde que lo proyectamos y tiene vida y está funcionando y tiene visitantes y es atractiva la visita, ¿vale? O sea, son centros que han seguido funcionando y han resultado atractivos, pero ahora lo van a ser mucho más, porque vamos a meter cosas más potentes de experiencias inmersivas, de digitalización, de la conexión entre el público visitante y los centros, va a ser mucho más potente. Y esas son un poco, así, bueno, a grandes trazos, en lo que estamos ahora inmersos, y ya te digo, con 8 meses por delante. Con el agua al cuello, en el sentido bueno, pues de poderlo tramitar, que los proyectos muchas veces, además de ejecutarlos, que es lo que vemos los vecinos, lo de las obras, la pala y los trabajadores, que eso es lo que vemos los vecinos, pues el proceso que hay previo del proceso técnico es complejo y muy largo. Estamos terminando el año, fíjate, es que he pasado de decir que estábamos terminando el verano, ahora decir que estamos terminando el año, pero yo entiendo que estaréis también preparando vuestra cita en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Pues sí. ¿O ahora empezaréis a prepararlo? Estamos ahora, sí. Es que casi tus palabras parece que suenan raro, pero no tanto, porque es que acaba el verano, como hemos dicho, casi finales de septiembre, empiezas un poco a reprogramar un poquito en octubre, a ver cómo tienes que afrontar, y sobre todo muy de cara al plan de sostenibilidad turística, los últimos proyectos que hay que sacar y que hay que hacer de licitaciones y contrataciones y tal, y casi ya te está llenando el agua, que viene Navidad y que tienes que preparar lo de Fitur. Y sí, efectivamente estamos ahora en ello, hemos empezado a hacer los primeros esbozos, pero bueno, como siempre, intentaremos tener una participación activa en el stand de Cantabria. Claro, es que vosotros os caracterizáis mucho en el stand de Cantabria de Fitur por llevar una propuesta siempre muy, tú has dicho atractiva, siempre un poco rompedora, frente a otras propuestas que son más tradicionales, que tampoco digo yo que sean malas, pero bueno, vosotros siempre procuráis llamar un poco la atención. Bueno, ese es el intento por el cual intentamos transmitir, es decir, el reflejo de uno mismo visto en una presentación en Fitur. Es decir, si vas con una charla muy convencional, muy, no sé cómo decir, didáctica o explicando muchos números, muchas cifras y tal, pues quizás estás trasladando que tu propuesta turística es aburrida, por poner un ejemplo, y como dices tú, sin ofender a nadie. Pero si lo que tratas de ofertar es un territorio creativo, un territorio inusual, un sitio donde puedes ir a explorar, donde puedes ir a perderte, donde puedes encontrar determinadas actividades o propuestas que son muy singulares y que vosotros conocéis perfectamente, con propuestas gastronómicas, con las ferias, con deporte, con culturales de todo tipo, artístico, arte contemporáneo, musical, etcétera. Pues eso es lo que intentamos trasladar allí, ¿no? Que se nos vea ejerciendo un poco desde la perspectiva que es nuestro territorio y que ofrecemos al visitante aquí. Bueno, pues seguro que algo se os ocurre, si no se os ha ocurrido ya. Ramón Meneses, director de Planificación en el Ayuntamiento de Arnuero, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí esta noche. En verano nos toca a nosotros más ir por ahí, ahora como ya estamos otoño-invierno, te ha tocado a ti venir por aquí por el plato. Pues muchas gracias por invitarme, yo encantado de que habléis un poco de Arnuero y del ecoparque, y seguro que alguno de mis compañeros o el alcalde también está dispuesto a seguir comentando con vosotros cómo van las cosas por allí, hasta que empecemos ya. Fitur es una nota ahí en enero, pero luego ya viene en la primavera, el verano. En marzo viene el Ecoparque Trail con las carreras en 3 modalidades, Copa de la Federación de Montaña este año, etcétera, y a partir de Semana Santa, bum, 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 bum. Es verdad, es que no hemos hablado de la vertiente deportista, que también es un foco de dinamización, la parte del deporte. Ramón, que lo dicho, muchas gracias y hasta la siguiente, un placer. Hacemos nosotros un alto en el camino, una pequeña pausa muy rápida, ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.